¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a analizar las ecuaciones exactas. Entonces, para poder analizar las ecuaciones exactas, sabemos que una ecuación es exacta cuando el mismo valor que tiene un lado va a ser exactamente el mismo valor que tiene del otro lado del igual. Entonces, de esta manera vamos a resolver el siguiente ejercicio para poder analizarlo de una mejor manera y tener más claros nuestros conceptos acerca de las ecuaciones exactas. Vamos a empezar. Entonces, para que para poder resolver las ecuaciones exactas tenemos que tener muy claro dos valores, m y n. M va a estar siempre determinado por delta x y n la vamos a encontrar siempre con delta y. En este caso, llegamos a la conclusión que m, como está en base de delta x, tenemos aquí, entonces xy va a ser nuestro valor m y la función que está establecida por delta y va a ser nuestra función n. Entonces, teniendo claro cuál es nuestro valor m y cuál es nuestro valor n, entonces procedemos a realizar la ecuación para determinar primero si en instancia es una ecuación exacta. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es realizar una derivada parcial. Vamos a hacer primero la derivada parcial de m, que va a estar establecida con respecto a y. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no sea y va a ser una constante. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la ecuación de x y y la vamos a derivar, pero va a ser una derivada parcial. Entonces, todo lo que no es y va a ser una constante. En este caso, tenemos que x no es y, entonces por obvias razones va a ser una constante. Y la derivada de una constante por y va a ser igual a la constante. Entonces, tenemos ahora la derivada parcial de n con respecto a la derivada de x. Entonces, similar al caso de acá, en este caso es todo lo que no es y va a ser una constante, acá todo lo que no es x va a ser una constante. Entonces, en este caso tenemos la primera. Tenemos que aquí no tenemos términos de y, entonces todo esto lo vamos a derivar, porque y va a ser una constante en este caso, no está por lo que no es x, obviamente. Entonces tenemos que todo lo que no es x es una constante. Entonces, como x tenemos en esta ecuación, la vamos a derivar. Entonces la derivada de 2x al cuadrado me va a dar 4x. 3y, como no tiene términos de x, es considerada una constante, entonces me va a dar 0, porque la derivada de una constante es 0. Y de igual manera aquí no tiene términos de x ni y, por ende es una constante, entonces una constante es 0. Y si tenemos 4x más 0 y menos 0, igual me va a seguir dando 4x. Entonces de esta forma determinamos que x no es igual a 4x. Entonces, ¿qué hacemos si no es una ecuación exacta? Lo que tenemos que hacer es usar el método de factor integrante, que es u de xy. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos dos fórmulas para analizar esos aspectos, y eso es lo que vamos a ver. Lo que vamos a hacer es términos de x y y la vamos a ver de dos maneras. La primera es aplicando lo que se nos encuentra con e, la base e, que va a estar con el exponencial de n de x
n de x es lo que vemos la derivada parcial de n con respecto a x, que son terminologías similares, solamente que es una manera mucho más rápida de representarla. Para no estar escribiendo todo esto, entonces le representamos directamente con ny, con con n de x, la cual supimos que n de x nos dio un valor de 4x, como ya lo comprobamos hace un momento, y el valor de my nos dio un valor de x. Entonces tenemos que la una manera, opción 1, es la base que va a estar con exponencial de la integral de nx menos my sobre m. Esto va a estar en términos de dy. Y la opción número 2 va a ser la base con la exponencial. Es similar a la anterior, solamente que aquí varía con los términos, que es m de y menos n de x sobre n. Esto va a estar en términos de dx. La idea de estas fórmulas es hallar un término o un valor que solo nos quede en términos ya sea de x, que es en el caso de aquí, y en términos de y, que va a ser en el caso de acá. Si solamente me da en y, entonces lo voy a poder implementar para esta ecuación, resolverla y de una manera tener una ecuación exacta. Pero si me queda en términos de x y y, entonces no puedo aplicar esta fórmula y tendré que aplicar la siguiente fórmula. Si nos queda solamente en términos de x, entonces está bien. Pero si tampoco nos queda en términos de solamente x y nos queda en términos de y, entonces quiere decir que la ecuación no se puede resolver por método de ecuaciones exactas. Si es que, al implementar las dos nos queda en términos de x y y. Pero si bien nos queda solo en y, entonces la podemos usar, y si bien nos queda en términos de x, podemos también usarla en respecto a la opción 2. Entonces vamos a analizar la primera. Si ya no sale en una, entonces ya no habrá motivo ni ya no podemos o no debemos aplicar la segunda fórmula, ya que si ya tenemos la respuesta, entonces no va a ser necesario usar la otra fórmula. Entonces vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Entonces tenemos que la base con exponencial de la integral de n de x, que n de x calculamos que era 4x, menos my, que es x, sobre m sabemos que es xy. Ya, entonces esto nos va a dar un resultado de la integral de 3x sobre xy, que al simplificar nos quedaría 3 sobre y. Entonces al integrar esto, como es constante, la sacamos y nos va a quedar delta y sobre y, que esto va a ser igual a 3 logaritmo natural de y. Ya, entonces por términos de cálculo, este 3 pasa a ser exponencial de y. Entonces, si tenemos logaritmo natural de un término con base entonces esto nos va a dar igual al término. Entonces este valor es nuestro u de xy. Entonces sabemos que nuestro u de xy va a ser igual a y al cubo. Entonces bien, ya tenemos esto. ¿Y ahora qué hacemos con ello? Entonces sabemos que solamente nos dio un término de y no nos dio un término de x. Entonces quiere decir que la ecuación, que la fórmula que implementamos está correcta. Entonces procedemos a continuar. Hasta ahorita no hemos hecho nada más que nivelar la ecuación para que sea una ecuación exacta. Todavía no hemos procedido a resolver la operación.
Ya, entonces, ¿cómo hacemos que sea exacta? Ya sacamos nuestro u de x, y, ¿verdad? Entonces sabemos que es y al cubo. Este valor la vamos a aplicar multiplicando para toda la operación. Entonces multiplicamos para ambas partes. Al multiplicar y al cubo por todo esto, nos va a quedar una ecuación de x y a la cuarta. Todo esto que multiplica a de x más, aquí nos va a quedar 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la quinta menos 20y al cubo. Sabemos que es a la quinta porque un número, cuando son exponenciales y está multiplicado por la misma base, se suman. Entonces y al cuadrado más y al cubo es y a la 2 más 3. Entonces tenemos que es 5. Todo esto va a estar multiplicado por y esto va a estar igual a 0. ¿Por qué 0? Porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar igual a 0. Ya, entonces, dicho eso, procedemos a analizar si es que nos dio exactamente una ecuación exacta. Entonces, la echamos de lado por un momento esta ecuación y analizamos nuestra nueva ecuación. Entonces, de la misma manera, tenemos que tomar muy en cuenta cuál es m y cuál es n. Decíamos que m está establecido por delta x, que es la que está aquí. Entonces, este va a ser nuestro valor m. Y este, al estar establecido por delta y, va a ser nuestro valor n. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual que todo lo que sea y va a ser una constante. Todo lo que no sea y va a ser una constante. Entonces, x es una constante y y es la que vamos a derivar. Entonces, lo que vamos a tener es 4x y al cubo. Y la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual. Todo lo que no sea x va a ser una constante. Entonces tenemos en la primera que la derivada de 2x al cuadrado por y al cubo va a ser igual a 4x y y al cubo. Este, al no tener términos de x, entonces considera una constante, y esta de igual manera es considerada una constante. Entonces más 0 y menos 0 me va a dar más 0, que a la final me va a terminar resultando 4x y al cubo. Entonces de esta manera comprobamos que sí es una ecuación parcial, que sí es una ecuación exacta, perdón, ya que tenemos los mismos valores tanto de un lado como del otro. Entonces decimos que nuestra ecuación exacta es 4x al cubo. Ya, entonces comprobamos que sí es una ecuación exacta. Entonces podemos proceder con la operación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar cualquiera de los dos aspectos. Podemos empezar analizando por m o podemos analizar empezando por n. Si analizamos este, nos va a dar el mismo resultado que al analizar este, ya que es una ecuación exacta. Entonces, por selección propia podemos elegir la más fácil o la más complicada, como nosotros deseamos aplicar en nuestro estudio. Entonces, como sabemos que nos va a dar lo mismo, entonces podemos escoger la más fácil, que en este caso podemos observar que es m. Entonces usamos fill, va a ser igual a la integral de m, ¿no es cierto? Entonces decimos que fill es igual a la integral de x y a la cuarta. Entonces, al integrar fill es con respecto a x, con respecto a y, perdón, con respecto a y, entonces todo lo que no sea y
todo lo que con respecto a x, aquí está mal, entonces es fil con respecto a x, entonces todo lo que no sea x va a estar considerado una constante. Vamos a ponerla de una manera más fácil, ya una manera más visible. Entonces va a ser fil con respecto a x. ¿Por qué? Porque estamos analizando con delta x. Entonces tenemos que la derivada de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2, que es igual a 1/2. Y x, como va a estar dada al cuadrado, entonces me va a quedar 1/2 x al cuadrado. Y y a la cuarta, como es una constante, me queda que es y a la cuarta. Esto, como es fil, le vamos a usar más g de y por la función g de y. Esto va a estar siempre cuando establecemos con respecto a x. Si hubiéramos establecido con respecto a y, o sea que estamos analizando n, entonces ya no nos queda g de y, nos va a quedar h de x. Pero ahora, como estamos analizando de m con respecto a x, entonces nos va a quedar g de y, que g de y la vamos a analizar posteriormente. Entonces, una vez ya tenido esto, lo que vamos a hacer es derivar, pero ahora vamos a derivar todo con respecto a y. Vamos a hacer una derivada parcial. Entonces tenemos una derivada parcial de fil con respecto a y. Entonces vamos a analizar todo lo que no sea y, va a ser una constante. Entonces, al derivar eso, nos va a quedar 4, porque estamos analizando con respecto a y. Nos va a quedar 4 que desciende a base por 1/2, que eso sabemos que al simplificar nos va a quedar 2. Entonces, bueno, dejémoslo para analizar posteriormente. Entonces nos va a quedar 4 que multiplica a 1/2 de x al cuadrado por y al cubo, más la derivada de y, ya que como no desconocemos, entonces sabemos que va a ser la derivada de esto. Entonces ya tenemos eso. Ahora, esta ecuación que tenemos aquí, que va a estar igual a, vamos a ponerla acá. Entonces tenemos 2x al cuadrado y al cubo más g de y, g' de y. Esto va a ser igual, ahora aquí, esta ecuación que tenemos aquí la vamos a igualar con n, que en este caso va a ser esta ecuación de acá. Entonces tenemos que 2x al cuadrado y al cubo más 3y a la quinta menos 20 y al cubo. Ya, entonces, como tenemos en positivo y este en positivo, y al pasar a restar del otro lado del igual, entonces esto va a pasar a restar. Entonces tenemos un positivo menos su mismo valor, entonces lo vamos a anular. Ya que si nosotros vemos, por ejemplo, si tenemos 2x al cuadrado y al cubo, la pasamos de este lado, la pasamos restando. Entonces 2x al cuadrado y al cubo menos 2x al cuadrado y al cubo me va a dar un valor de 0. Por ende se anulan. Entonces voy a tener que g de y, g' de y va a ser igual a 3y a la quinta menos 20y al cubo. Ya, pero nosotros no queremos saber qué es g', nosotros queremos saber qué es g de y. Entonces lo que podemos hacer, como tenemos una g derivada de y, para saber, entonces podemos proceder a integrar. Como integramos de un lado, también tenemos que integrar del otro lado. Entonces si tenemos una g' de y al derivar, entonces voy a tener g de y. Esto va a ser igual a la integral de esto menos la integral de esto.
Entonces todo esto va a estar establecido en términos de y, obviamente. Entonces la integral de 3y a la quinta va a ser 3y a la sexta. Entonces tenemos 3y y a la sexta sobre 6. Entonces tenemos 3 sobre 6. Le simplificamos y nos va a quedar un medio. Entonces tenemos un medio y a la sexta menos la integral de 20y al cubo. Entonces tenemos 20y a la cuarta sobre 4. Entonces tenemos 20 sobre 4. Lo que tenemos al simplificar nos va a dar un resultado de 5. Porque 20 dividido para 4 es a 5. 5y a la cuarta. Ya, y todo esto va a ser el resultado de GY. Ahora, esta ecuación la vamos a pasar acá. Entonces, ya teniendo claro todo esto, podemos pasarla a esta ecuación. Sabemos que g de y es todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es esto, aplicarle acá. Entonces tenemos nuestra fil. Ya, entonces, como esto es una constante, entonces podemos dejarla representada como c. Entonces c va a ser igual a un medio x y a la cuarta más un medio y a la sexta menos 5y a la cuarta. Y ese sería nuestro valor final. Ese sería nuestro resultado. Ahora bien, podemos concluir. Ya una vez que tenemos el resultado, ya no hace falta más nada, pero podemos, por ejemplo, notar que aquí tenemos en cada término tenemos y, entonces podemos hallar un factor común. Entonces c va a ser igual a y a la cuarta, que va a multiplicar a un medio x al cuadrado más un medio y al cuadrado menos 5. Y este sería nuestro resultado final.